Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Elaboración del informe final del accidente de trabajo. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es coach de esencia profesional, certificada por Coaching Hall International. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola. Pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren súper bien en compañía de sus familias, que estén teniendo una semana increíble, espectacular. Hoy, jueves 25 de agosto, increíble cómo se está pasando el tiempo, increíble cómo está volando este año. Espero estén cumpliendo sus sueños, sus metas, que eso que se propusieron a principio de año vaya por buen camino. Soy Hilda Velasco Alarcón, líder de esta comunidad educativa de investigación de accidentes de trabajo. Muy agradecida con Positiva Compañía de Seguros por siempre invitarme a compartir con ustedes lineamientos prácticos, herramientas actualizadas que sirvan para que el sistema de gestión siga evolucionando no solamente para cumplir la ley, porque la ley siempre va a estar ahí, sino también para conectar a las personas desde un sentido humanístico. Hilda Velasco Alarcón, profesional en salud ocupacional, bumanguesa de nacimiento, abogada en formación, especialista en derecho constitucional. El día de hoy traemos para ustedes una acción educativa bastante interesante denominada elaboración del informe final de la investigación del accidente de trabajo. Ya hemos recorrido en esta comunidad educativa temas de metodologías, algunos temas de derecho probatorio dentro de este proceso tan importante que es de índole legal. El día de hoy vamos a hablar de qué contiene ese informe de investigación. Y antes de iniciar, quiero irlos conectando con una frase que finalmente está totalmente relacionada con lo que vamos a hacer hoy. Tu esencia es tu marca y tu sello personal. ¿En qué momento dejas tu sello personal? ¿En qué acciones? ¿En qué actividades? ¿En qué momentos se siente que tú has estado ahí? Todo lo que nosotros hagamos tiene nuestra huella, tiene nuestra esencia, tiene nuestro aroma, tiene todo eso que somos nosotros. Ojalá esa esencia que estés dejando en todo lo que hagas, en un proceso de formación, entrenamiento, en un documento que desarrolles, en un procedimiento que actualices, tenga todo de ti y te esté impregnado también de ética y de ese amor por realizar cada vez mejor las cosas para que todos podamos regresar sanos y seguros al hogar. La acción educativa del día de hoy vamos a desarrollarla en 3 momentos específicos. La primera parte voy a llevarlos por un contexto general y la conceptualización del informe de la investigación del incidente y el accidente de trabajo desde los términos legales. Voy a compartirles también el contenido, qué debe contener ese reporte, ese informe de investigación, y al final vamos a comprender cómo materializamos toda esta información obtenida el día de hoy en nuestro sistema de gestión. Por eso nuestro objetivo será que ustedes se lleven lineamientos prácticos, una herramienta sencilla basado en la resolución 1401 de 2007 para que podamos comprender cómo ese documento, informe final, tiene fuerza probatoria. Muy bien, me encantaría que me dejaran sus preguntas, sus saludos,
que al final de esta acción educativa voy a estarlos leyendo y voy a responder alguna de ellas. Quizás ustedes me hayan escuchado en varias oportunidades y han visto este esquema, este ciclo de mejora continua. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes diferentes acciones educativas, les cuento que cada vez que ustedes escuchen ciclo de mejora continua, se conecten con planear, hacer, verificar y actuar. En este esquema del PHBA enfocado a la investigación del accidente, ¿dónde vamos a encontrar el informe de investigación? Ese informe de investigación es la evidencia objetiva de la recolección de todas estas pruebas. ¿Qué es una evidencia objetiva? Es todo aquello que materializa los hechos, es todo aquello que nos da certeza de lo que sucedió y que nos va a llevar paso a paso a desarrollar una conclusión. Entonces, este informe de la investigación traza con todo el proceso, la planeación, el hacer, el verificar y el actuar. Y será ese resultado, el resultado final de ese importante proceso, del resultado de haber revisado el FURAT, recordando que FURAT es el formato único de reporte de accidente de trabajo, es el resultado de haber conformado el equipo investigador, recordando también que el equipo investigador es quien da fe que todo ese plan de mejoramiento que resulta en la investigación del accidente es un plan de mejoramiento que se organiza partiendo de toda la revisión previa que hicimos. Es ese informe que va a contener unos anexos, que va a contener los testimonios de las partes. Por ejemplo, si el trabajador accidentado está en condiciones de salud para entregarnos su versión, contendrá ese anexo que es muy importante. Contendrá la versión de los testigos en caso de que hubiesen testigos del evento. Contendrán los soportes, por ejemplo, de capacitación recibida por el trabajador accidentado, de su proceso de inducción, su diagnóstico médico, entre otros recursos que ya los vamos a mirar. Este informe de investigación no es lo único que va a cerrar este mismo proceso. El informe es una parte del cierre. ¿Qué es lo que nos va a cerrar ese proceso de investigación del accidente? Nos lo va a cerrar el hacer seguimiento al plan de mejoramiento que en este informe se va a dejar consolidado y condensado. Este informe de investigación es muy importante porque va a ser probatorio, va a ser una prueba tanto para la ARL que nos puede hacer seguimiento a esa implementación o también del Ministerio de Trabajo en caso de que haya sido un accidente grave o mortal. Entonces vamos a empezar, voy a llevarlos por la contextualización legal de qué es una evidencia objetiva, qué es ese informe y cómo lo vamos a condensar, cómo lo vamos a consolidar. Una evidencia objetiva con fuerza probatoria son datos que respaldan la existencia o la veracidad de alguna cosa. Entonces, una evidencia objetiva la podemos obtener a través de observación, de medición o de la recolección de diferentes medios probatorios, como por ejemplo los testimonios, documentos que nos van a dar certeza de cómo se desarrollaron los hechos, de pronto también registros que sean para ustedes importantes, como por ejemplo un monitoreo satelital en caso de que haya sido un accidente vial. Quizás nos va a servir también mucho todo un proceso de recolección de pruebas como los registros de capacitación, de entrenamiento, de las competencias técnicas del trabajador accidentado. Consiste entonces en la recopilación de registros, testimonios, de hechos para llevar a una conclusión. Esa conclusión la vamos a formar a partir de hechos relevantes. Aquí no nos vamos a concentrar en información de pronto que no le aporte al proceso. Aquí son información relevante para generarnos una conclusión y dar certeza a la hipótesis que nos hayamos planteado. ¿Cuál es el contenido de ese informe de investigación del incidente o accidente de trabajo? Este está referenciado en el artículo 9 de la resolución 1401 de 2007. Artículo 9, resolución 1401 de 2007.
nos dice que deberá contener todas las variables y códigos del informe del accidente de trabajo. ¿Dónde encontramos esas variables y esos códigos? En la resolución 156 de 2005 o la norma que lo sustituya, que lo modifique o que lo adicione. ¿En cuanto a qué? A la información del aportante, el aportante es el empleador. Información del trabajador accidentado y otros datos del accidente. Entonces ya los voy a llevar paso a paso a que conozcamos qué debe tener un reporte de investigación. Ustedes pueden utilizar libremente, bien sea el formato que nos plantea la ARL o el formato que ustedes tengan disponibles en su empresa, en su sistema de gestión. Lo que será muy importante es que tengan por lo menos los siguientes datos. Quiero irlos como correlacionando, irlos llevando a que revisemos cómo el FURAT, el formato único de reporte de accidente de trabajo, es un documento de entrada relevante, muy importante para la investigación que nosotros debemos continuar. El artículo 5 de la resolución 156 de 2005 nos habla que ese FURAT es importante, es obligatorio cuando ocurre el accidente de trabajo para, uno, dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes. Entidad competente, la ARL, que antes llamábamos administradora de riesgos profesionales, hoy administradora de riesgos laborales, la entidad promotora de salud, la institución prestadora de servicios de salud. Es decir, que de manera simultánea debemos reportarle tanto a la ARL como a la EPS del trabajador accidentado. Sirve como prueba en el inicio del proceso de determinación del origen del evento por las instancias competentes. ¿Cuál es la instancia competente que nos va a determinar si es un accidente de trabajo o un accidente de origen común? Será la ARL a través de su comisión laboral. De otra parte, también ese FURAT, formato de reporte de accidente, nos va a aportar elementos para iniciar el proceso de investigación que deben adelantar empleadores en compañía también de la administradora de riesgos laborales, más aún si el accidente genera una fatalidad o un accidente grave o una lesión grave. Nos va a servir para facilitar el conocimiento de las causas, de los elementos y las circunstancias que suscitaron ese accidente. Recordemos que las causas son causas inmediatas, causas básicas. Voy a llevarlos enseguida a que hagamos un repaso de cuáles son esas causas. Y también recordarles que en el repositorio de Positiva Educa tenemos acciones educativas enfocadas a todo este tipo de información. Cómo encontrar la causa real, la causa básica. ¿Qué metodologías podemos utilizar para ello? Entonces también quiero invitarlos a que den un repaso en esta comunidad educativa para que vayan reforzando estos conocimientos. Este FURAT nos va a ayudar y nos va a permitir obtener estadísticas e información relevante para la ARL y obviamente para la empresa para poder hacer comparativos y para poder hacer la medición de la eficacia de los programas de gestión del riesgo que hemos desarrollado en la organización. ¿Qué datos? ¿Cuáles son los datos que debe contener el informe de investigación? Entonces, lo primero que hacemos frente a este proceso es que revisamos el FURAT. Eso es lo primero, mirar qué información relevante nos va a dar el FURAT que se reporta ante la ARL y que se le notifica también a la EPS del trabajador. El formato que ustedes vayan a utilizar para la investigación del accidente, que como les decía hace un momento, puede ser el que nos facilita la ARL, que tiene todos estos elementos, o el que ustedes utilicen, tengan en cuenta que esta es la información básica y relevante que debe contener. Por un lado, indicar si la investigación corresponde a un accidente de trabajo leve, grave o mortal. Debemos indicar la afiliación de la EPS de ese trabajador accidentado, o sea, a qué entidad promotora de salud se encuentra esta persona afiliado y asegurarnos que esta notificación a esa EPS también la hayamos hecho. La afiliación al fondo de pensiones, a qué fondo de pensiones pertenece el trabajador, cuál es su ARL, en nuestro caso es ARL positiva. El tipo de vinculación laboral, debemos dar cuenta aquí, señalar si el trabajador está
por contrato de trabajo, contrato término indefinido, término fijo inferior a un año, obra labor determinada, o si por el contrario es una persona, es un colaborador que tiene contrato de prestación de servicios. Debemos indicar cuál es el centro de trabajo donde se presentan los hechos, donde ocurre el accidente. Debemos también notificar la actividad económica y el código de la misma, la dirección del centro de trabajo, la dirección de la empresa, también del centro de trabajo donde ocurre el accidente, datos relevantes como teléfono del empleador, el correo electrónico, y ese correo electrónico es importante que también lo tengamos ahí en el proceso de investigación, porque si bien es cierto, en este caso, si no es accidente grave o mortal, la información va a ser relevante para nuestra organización de manera interna. Si es un accidente grave o mortal, esta información sí necesitamos notificarla para que a esos datos de dirección de la empresa, correo electrónico y teléfono, nos llegue cualquier requerimiento, cualquier solicitud que nos haga la autoridad de control. Debemos también informar el departamento, el municipio, la zona donde ocurrió el accidente. Vamos a informar, dar los datos relevantes de la persona involucrada en el accidente, o sea, del trabajador accidentado, como apellidos, nombres completos, el tipo de identificación, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Vamos a indicar la fecha de nacimiento, el sexo, hombre, mujer u otro, el teléfono de su vivienda, ese que esté reportado en el archivo de la organización. Por eso es tan importante, amigos, que los datos de los trabajadores permanezcan vigentes en el área de talento humano. La dirección de la residencia del trabajador también es súper importante que en el informe de investigación lo tengamos claro y vigente por si necesitamos de pronto enviarle algún comunicado, porque en ocasiones la ARL envía la información a la empresa y la empresa a su vez debe oficiar y copiarle al trabajador. Municipio, departamento, la zona donde el colaborador se encuentra y en ese lugar donde la persona haya tenido también su accidente. Vamos a recordar que las zonas pueden ser rurales o urbanas. La zona rural se entiende como poblaciones de menos de 1.500 habitantes y la zona urbana son las ciudades o poblaciones donde hay más de 1.500 habitantes. Vamos a especificar la ocupación habitual o el cargo de esta persona, el tiempo en ese cargo, cuánto tiempo lleva. Puede ser en meses, en años o en días. Vamos a indicar la fecha de ingreso a la empresa o a la entidad, en caso que sea una entidad del Estado. Su salario u honorarios, entendiendo que salario es para aquellas personas que tienen un contrato de trabajo u honorarios para quienes ostentan contrato de prestación de servicios. Vamos a indicar la jornada de trabajo habitual, su horario de trabajo, con el fin de determinar si fue un accidente en jornada diurna, nocturna o en jornada extra. En cuanto a la información del evento, vamos a diligenciar de manera clara, veraz y verificable la fecha en que ocurre el accidente. Ojo, porque aquí no podemos decir mentiras. Se los digo con todo el cariño del mundo, porque es que en ocasiones lo que uno puede encontrar es que como se nos ha pasado los tiempos para hacer el proceso de investigación, entendiendo que el proceso de investigación se surte dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del accidente, hay empresas que se pasan estos tiempos y empiezan a acomodar fechas, ¿no? Aquí esta información, como esto es un documento con fuerza probatoria, debe ser correcto, o sea, todo lo que es debemos dejarlo así manifiesto. La hora del evento, la hora del accidente, donde vamos a escribir la hora exacta en la que se presentó el accidente. Si de pronto no tenemos la hora esa, con toda la exactitud, por lo menos la que nos haya manifestado el trabajador lesionado o el testigo en caso de que lo hubiese. El día de la semana en que ocurrió el evento, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Y la jornada, ya les había dicho por acá la jornada de trabajo habitual. Una cosa es la jornada de trabajo habitual. Esta jornada de trabajo habitual es la que se tiene siempre programada para el trabajador. Por ejemplo, yo estoy en jornada diurna, otra persona puede estar en jornada nocturna, otro en jornada de pronto fin de semana. Sin embargo, aquí vamos a especificar en qué jornada específicamente ocurrió el accidente,
que en ocasiones puede ser diferente a la jornada de trabajo habitual. Vamos a dar información sobre el evento. Si estaba realizando la labor habitual, ¿cuál labor estaba realizando? Entonces aquí vamos a registrar si esta persona, trabajador o colaborador, en caso de que sea una persona que ostenta un contrato de prestación de servicios, se encontraba o no realizando sus labores habituales. En caso de que no estuviese realizando sus labores habituales, se puede considerar que fue un accidente con ocasión de su trabajo. Aquí vale la pena que recordemos cuál es ese accidente con causa y con ocasión del trabajo. El accidente con causa es ese accidente que ocurre bajo esa relación directa con la labor para la cual la persona ha sido contratada. Y el accidente con ocasión es el que ocurre a las personas que no necesariamente están en su jornada de trabajo o en su horario laboral, pero sí están cumpliendo la orden de su empleador, es decir, que están en una relación de subordinación. Por eso es tan importante aquí determinar si estaba o no realizando su labor habitual. Vamos a determinar el tiempo laborado previo al accidente. Entonces, en horas, en minutos, ese tiempo que llevaba laborando la persona antes de que ocurriera el evento. Y vamos a dejar claro qué tipo de accidente se presentó. Por ejemplo, si fue un accidente por violencia, fue un accidente de tránsito, o en un evento deportivo, recreativo, cultural, o si son directamente propios del trabajo. Es decir, si fue un accidente por causa del trabajo. En caso contrario, si fue un accidente con ocasión del trabajo. Ocasión del trabajo, entonces vuelvo y les reitero que son aquellos que ocurren bajo la subordinación, cumpliendo una orden del empleador, así sea fuera del lugar de trabajo o fuera del horario laboral. ¿Qué vamos también a tener en cuenta en este informe de investigación? Vamos a dar detalles del sitio del accidente, si fue en almacenes o depósitos, áreas de producción, áreas recreativas o deportivas, si fue en corredores, pasillos, zonas de tránsito, si fue en escaleras, fue en parqueaderos o en áreas de circulación vehicular, o si fue en oficinas administrativas. Entonces, ¿dónde se presentó? ¿Cuál es el sitio de este accidente? En cuanto a la información del sitio del accidente, también podría ser que no apliquen cualquiera de las anteriores que les mencioné, sino otras áreas comunes. Entonces, esas áreas comunes incluyen estructuras, corredores, cocinas, techos, baños. En estas otras áreas comunes se excluyen los pasillos o corredores, escaleras o áreas recreativas porque estas ya están especificadas en otro espacio. En caso de que no tengamos claridad específica de cuál fue el sitio del accidente, lo podemos determinar como otro. Y ese otro debemos también especificar y ampliar la información del lugar donde ocurre. Entonces, esto lo podemos especificar mencionando detalles sobre el lugar donde se presentan los hechos. Vamos también a especificar la parte del cuerpo afectada. En este aspecto, la parte del cuerpo afectada, vamos a indicar cuál fue la parte que se lesiona. En caso, por ejemplo, de ser lesiones múltiples, vamos a especificar las áreas más afectadas. En ocasiones se presentan accidentes que generan un politraumatismo, muchas partes del cuerpo afectadas. Si son múltiples, como les expreso acá, entonces especifiquemos las que fueron de mayor impacto, las que fueron de mayor forma lesionadas. Vamos a especificar el tipo de lesión. En esa especificación vamos a describir la lesión más grave que sufrió el trabajador, la persona, el colaborador, víctima de este evento. Entonces, qué parte del cuerpo se afecta, cuál es el tipo de lesión. Vamos a especificar el mecanismo o la forma del evento. En este caso, en mecanismo o forma del evento, vamos a mostrar y hablar qué tipo de mecanismos se presentaron. Si hay varios mecanismos o formas simultáneas, vamos a anotar cuál fue el principal mecanismo o forma del evento. Por ejemplo, golpeado por, golpeado contra, debajo de, entre. Hay una guía para esto que se las vamos a dejar ubicadas en el repositorio de la ARL
les vamos a dejar tanto los anexos de cuáles pueden ser esos mecanismos, el agente del accidente, los tipos de lesiones, y se los voy a dejar también con una guía y un formato que les sirva a ustedes también si quieren tomarlo como estructura para que hagan sus procesos de investigación. Vamos a determinar el agente del evento. En el agente del evento vamos a diligenciar, vamos a describir cuál fue ese elemento que lesionó directamente al colaborador en el momento del accidente. Si fue de pronto, se cortó con algo, si fue un elemento cortante, punzante, se cayó, se golpeó contra la superficie, algo le cayó y lo golpeó, una caja. Entonces, exactamente lo que tuvo el choque y el impacto con esta persona. Si de manera desafortunada el evento causó la muerte de la persona, se diligencia de esta misma manera, recordando que el accidente grave o mortal se notifica su plan de mejoramiento y los resultados de la investigación al Ministerio de Trabajo. En caso de que haya causado la muerte de esta persona de manera desafortunada, el proceso del accidente debe ser aún más rápido, empezar y aperturar este proceso de la manera más oportuna y diligente, entendiendo que esto nos puede traer de pronto algún tipo de reclamación de índole legal. Entonces, entre más organizada tengamos la información, va a ser mucho mejor para la empresa. La fecha de la muerte del trabajador, en caso que esto hubiese sucedido, eso lo vamos a registrar en el espacio correspondiente. En caso que se hubiese presentado un accidente mortal por un tema vial, también deberíamos empezar a buscar la información que obviamente en ese caso nos lo suministraría la familia del trabajador accidentado, como datos, por ejemplo, croquis de tránsito. Esos son temas ya un poquito más complejos, pero también son probatorios dentro de los anexos que se dejan documentados en el proceso. En la descripción del accidente, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a revisar y a dejar la versión del trabajador involucrado. Esta versión debe estar documentada, preferiblemente de manera escrita, dejando claridad que es una información que el trabajador suministra de manera libre y voluntaria, que no está haciendo, que no hay coerción, que no hay fuerza, que nosotros estamos ahí como involucrando para que nos dé una información. No, es libre y voluntaria. El trabajador nos da la información de qué le ocurrió, cómo le ocurrieron los hechos. En esta información que nos suministra el trabajador debemos dejar su nombre completo y la firma de este en el momento de cerrar el testimonio. Recordemos también que el testimonio lo podemos tomar de manera audible en caso de que el trabajador nos haya dado el consentimiento informado. La prueba audible debemos descargarla en un equipo, en un archivo también que sea confiable, y debemos transcribirla para que nos quede el sustento legal de esa información grabada, auditiva que nos dio el trabajador. También pueden revisar de esto, de todo el tema de los testimonios, la acción educativa que tenemos para esto, que está relacionado con toda la documentación y todo el derecho probatorio. Vamos también a dejar registradas las versiones de los testigos, testigos oculares u otras personas que conocieron del accidente. En tal caso, también debemos permitir que los testigos nos dejen su testimonio libre, voluntario en el documento. Les digo voluntario porque es que tampoco nosotros podemos obligar a una persona que nos dé un testimonio. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que si hay un testigo del accidente, el trabajador testigo también está en la obligación y tiene la responsabilidad de suministrarnos información, porque con lo que vamos a buscar. El objetivo final de la investigación del accidente es encontrar causas reales que nos permitan implementar un plan de mejoramiento que conlleve a evitar y a prevenir la recurrencia de otro accidente como el que nos pudo haber ocurrido. Vamos a describir los hallazgos u observaciones encontradas. ¿Qué tipo de información podemos sustentar? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, registros fotográficos, información de las condiciones locativas, planos, por ejemplo, todos esos registros documentales, registros de capacitación, esos documentos que ustedes consideren importantes y necesarios para que esta información sea lo más objetiva posible.
En este espacio vamos a describir características particulares encontradas en el lugar del evento. Por ejemplo, registros fotográficos si existen, videos. Las cámaras, yo les he repetido en varias oportunidades que los registros de las cámaras nos servirán siempre y cuando tengamos la certeza de que el trabajador conoce que el área donde está siendo grabada y monitoreada. Ojo porque en ocasiones yo encuentro lugares donde se disponen cámaras, pero no se dispone ese consentimiento, no se pone la señal donde dice esta área está siendo grabada y monitoreada, de acuerdo a la ley 1581 de 2012. Entonces tengamos en cuenta todo el tema de seguridad en la información para que esta información sea relevante, toda una prueba de video. Vamos a indicar también en este documento, en el informe, la ruta donde podemos encontrar los soportes y los anexos de la investigación. En ocasiones nosotros guardamos toda esta información en medio magnético, entonces debemos dejar claramente definida la custodia, donde lo podemos encontrar para que en caso que el día de mañana no estemos nosotros en la empresa y si es necesario revisar esa información por la razón que sea, se tenga certeza de cuál es la ruta donde se va a encontrar la información. Vamos a identificar también en este informe de investigación la metodología que se utiliza para identificar tanto causas inmediatas como causas básicas. Vamos a recordar que también hay unas metodologías que podemos utilizar para poder identificar la causa raíz, la profundidad del caso, la falta de control. En acciones educativas que ya hemos venido adelantando van a encontrar esa explicación de metodologías en diferentes partes. Tenemos metodologías parte 1, parte 2, parte 3. Entonces, revisen toda esa información de la comunidad de accidentes de trabajo del año 2021 y lo corrido de este año, que ahí lo van a encontrar. Entonces, recordemos qué tipo de metodologías podemos identificar, encontrar, las cuales ustedes lo deben tener procedimentado dentro de su sistema de gestión. Podemos desarrollar a través de la metodología los 5 porqués o del diagrama causa-efecto o espina de pescado o del árbol causal, utilizando un instrumento también interesante para poder ir haciendo agrupación de ideas, como es la metodología o el instrumento, por decirlo de alguna manera, de lluvia de ideas. Si quieren me dejan en sus comentarios cuál es la metodología de investigación del accidente para encontrar la causa raíz, la causa real que utilizan en sus empresas. Vamos a repasar. Esto es un repaso porque esto también lo hemos visto a profundidad en otras acciones educativas. ¿Qué es eso de la causa inmediata y la causa básica? Siempre, siempre valdrá la pena que hagamos un recorderis, que sigamos reforzando y repitiendo la información, recordando que en la medida en que nosotros repetimos la información va a ser más fácil que nos quede anclada en el cerebro, que la recordemos de manera más fácil. Cuando nosotros hablamos de un evento, el evento es lo que sucedió, esos hechos que generaron y que desencadenaron en la lesión o en el problema. El evento lo vamos a describir específicamente y vamos a decir cuál fue esa lesión. Entonces, golpe en la cabeza, un trauma craneoencefálico, un esguince de pie. ¿Dónde vamos a determinar la problemática, la lesión o el efecto? Esto saldrá del diagnóstico médico. Recordemos también que los diagnósticos médicos pueden salir en los certificados de incapacidad y el médico no nos va a escribir específicamente como nosotros quisiéramos leerlo, no nos va a decir de manera tácita que fue un trauma craneoencefálico o un esguince de pie. El médico, el que trata a la persona, nos va a escribir en códigos. Entonces recordemos que hay una forma de cruzar esa información, esos diagnósticos, esos números que nos escriben en los certificados de incapacidad con la tabla que profiere el Ministerio de Salud, la CIE10. C de casa, I de iglesia, E de enano y el número 10. Entonces, para que ustedes también la puedan tener a mano y que la puedan tener vigente. Esa también la pueden bajar de la red. Causas inmediatas. Vamos a repasar que las causas inmediatas son todas aquellas que se presentan al instante mismo del contacto.
Esas causas inmediatas es lo visible, lo que yo puedo observar. Las causas inmediatas se pueden derivar de actos inseguros, que son los comportamientos de las personas, o de las condiciones subestándar, de pisos, techos, paredes, escaleras sin pasamanos, todo esto que lleva y nos genera una circunstancia que nos da el paso a la ocurrencia del accidente. Las causas básicas, la causa raíz, la raíz del problema, son esas causas reales que facilitan que el evento, que el accidente se presente. Por ejemplo, son ese síntoma de la causa inmediata. Yo siempre les digo como metáfora, como ejemplo, para que nos quede mucho más fácil, que no es la fiebre es lo inmediato, es lo que yo estoy sintiendo ahorita. Más allá de la fiebre es lo que mi cuerpo puede estar diciendo, lo que el cuerpo me puede estar hablando. Puede ser una infección. Entonces, la causa inmediata, es posible que me tomo una pastillita y en 6 horas estoy mejor, me ha bajado la fiebre, pero en 6 horas me vuelve a subir la fiebre. Entonces, no va a ser suficiente con tomarme una pastilla. Quizás yo vaya a necesitar ir al médico, que me hagan un control médico, un chequeo más profundo y de pronto, más allá de una pastillita que me tome, que me calme ese malestar de manera temporal, de pronto necesite algo más fuerte. Necesito un control mucho más profundo. Entonces, no es la fiebre, sino puede ser la infección. Las causas básicas, entonces, encontramos el factor humano y el factor administrativo. En el factor humano son esos factores personales que incidieron en que el accidente se presentara. Por ejemplo, ausencia de capacitación, la falta de destreza del trabajador, la impericia, la falta de habilidades para cierta tarea, entre otros. Y el factor administrativo son esos factores de trabajo que favorecieron que este accidente finalmente se presentara. En este factor administrativo podríamos encontrar turnos de trabajo, formas de la organización laboral, calidad de los insumos por el tema de compras inadecuadas, inadecuada selección de personal. Entonces es muy importante que ustedes en el informe de investigación dejen manifiesto cuáles fueron esas causas inmediatas y esas causas básicas que nos van a conllevar finalmente a poder plantear los planes de mejoramiento. Bueno, muy bien. La descripción del accidente. Entonces, ya lo habíamos visto, aquí se los repito porque es una de las cosas que tanto me preguntan. Dentro, nuevamente les cuento que en nuestra acción educativa de derecho probatorio vamos a hablar y siempre hablamos de este tema de las versiones. Ténganlo presente y aquí quiero repetirles algo. Miren, yo no puedo poner en boca de la otra persona lo que la otra persona no me ha dicho. Muchísimo menos puedo escribir a mi puño y letra como investigador algo que la otra persona me dicte y permitir que esa persona después firme. Ojo con esto, cuando la persona, bien sea el trabajador accidentado o el testigo del evento, vayan a dar sus testimonios, debe ser voluntario y debe ser libre y lo deben hacer ellos mismos. Nosotros podemos guiarlos con preguntas, pero no podemos irles a diligenciar algo que les corresponde a ellos. Ténganlo presente. ¿Cuáles documentos adjuntos, anexos podemos dejar en el informe? Ya se los he dicho, los testimonios, con la firma de las personas que nos lo están suministrando. Registros fotográficos y ojo en los registros fotográficos, allí que vamos a mostrar. Vamos a mostrar el área de trabajo, podemos mostrar partes de los equipos, de las máquinas, pero no mostremos caras de las personas. Si de pronto por ahí sale alguna persona, pixelémosle la cara, porque todo el tema de las fotografías hacen parte de la imagen personal. Entonces, evitemos tomar fotos así a diestra y siniestra sin el consentimiento de las personas. Sí podemos tomar de pronto la foto de la parte afectada del cuerpo sin ir a ser, entre comillas, amarillistas. Ojo también con cuidar la dignidad de la persona lesionada. Si es posible que obtengamos una información, una prueba, por ejemplo, como un croquis de tránsito, si hubo un accidente vial, eso es una prueba, esto es un anexo, siempre y cuando tengamos acceso a él. Certificado de incapacidad con diagnóstico,
el certificado de aptitud médica, de la atención del evento. Y ojo, porque una cosa es el certificado de aptitud médica y otra cosa súper diferente es la historia clínica. Nosotros de ninguna manera estamos autorizados para resguardar historias clínicas de las personas accidentadas. Entonces, ténganlo presente. Sí podríamos tener el resumen de la atención brindada el día del accidente, pero nunca la historia clínica. La historia clínica hace parte de la intimidad de la persona. Como anexo súper importante será el FURAT, ese formato del reporte de accidente donde aparece el tiempo de notificación, cuándo ocurrió el accidente y cuándo fue notificado, comprendiendo, entendiendo y recordando que para este proceso administrativo de la notificación del accidente, este se debe hacer dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo. Y aquí mismo, en este soporte, en estos soportes, que nos quede la evidencia objetiva que también le oficiamos y le notificamos a la EPS del trabajador accidentado. El reporte se hace simultáneamente ARL y EPS del trabajador. Si es el caso, si el accidente lo requiere como pruebas, los permisos de trabajo, el permiso de trabajo para demostrar control operacional. Si necesitamos un análisis de trabajo seguro y si se hizo, pues esto también es una prueba. La copia del registro de inducción, de capacitaciones, de entrenamientos recibidos por el trabajador, registros de mantenimiento de equipos, registros de entregas de elementos de protección personal, de dotación, entre otros que sean considerados necesarios para dar certeza y respaldo a las conclusiones que estemos emitiendo. Miren, quiero decirles que una adecuada investigación de accidentes que tiene ese informe fuerza probatoria ante una reclamación de ley que nos conlleve, Dios no quiera, a una demanda, nos puede exonerar de una culpa al empleador cuando demostramos que se actuó con la debida diligencia, con el debido cuidado, porque tenemos la responsabilidad del deber objetivo del cuidado y que actuamos con la debida diligencia y oportunidad. Entonces tengan presente esto, que ustedes pueden documentar de la mejor manera este reporte. En todo el proceso de las medidas de prevención y seguimiento que también debemos dejar impreso y consignado en el reporte, vamos a escribir, por ejemplo, y a dar cuenta cuáles fueron las medidas preventivas desarrolladas por la empresa, o sea, preventivo, previo a la ocurrencia del accidente, y qué medidas estamos sugiriendo, proponiendo para evitar que otro accidente se presente, otro incidente u otro accidente. En tal caso, recordemos, y esto es un recorderis, la jerarquía de controles. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Jerarquía de controles, eliminación, todo lo que esté relacionado con la eliminación del peligro, eliminación física del peligro. La sustitución, cómo podríamos reemplazar el peligro en caso de que no lo pudiésemos eliminar, o si no es posible eliminar o sustituir los controles de ingeniería, aislando a las personas del peligro, o los controles administrativos, cambiar la manera en que se está desarrollando el trabajo o mejorar estas condiciones. Y por último, abajo en la pirámide, en la parte inversa, en la parte final, la entrega de los elementos de protección personal si cualquiera de los anteriores controles no fue posible desarrollar. Entonces, el reporte de investigación evidentemente debe dar cuenta de controles operacionales. Para ir cerrando nuestra acción educativa del día de hoy, para leerlos y contestarles sus preguntas, quiero hacerles referencia a las lecciones aprendidas. Si bien es cierto, el tema de las lecciones aprendidas no nos aparece como tan específico en ninguna parte, digamos, de esta resolución o de la ley, sí es una buena costumbre que se tiene en la industria, en todos los sectores económicos. Una lección aprendida que se divulgue de manera oportuna y de manera correcta puede alertar a las personas, a los trabajadores, a los colaboradores sobre eso que ocurrió para evitar que otra persona pueda cometer de pronto ese error que nos pudo haber llevado a el accidente o de pronto esa situación, esos hechos que se presentaron que materializaron el evento. Entonces, ¿cuál es la idea de las lecciones aprendidas? Que sean pertinentes, conducentes y útiles. Para que esto sea así, deben, uno, ser aplicables porque tienen impacto real o potencial de las operaciones o procesos. Deben ser válidas. Cuando les hablo de validez, de ser válidas,
se basan en hechos y esos hechos son demostrables, no son supuestos, sino hechos que se demuestran, evidencia objetiva. Deben ser verdaderas. Verdadero es igual a legítimo y significativas porque identifican procesos o decisiones que pueden reducir las fallas, el error humano y nos pueden promover un resultado positivo. Por ahí dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, esto tiene todo el sentido. Las lecciones aprendidas, no es necesario nombrar, decir los nombres de la persona que se accidentó, no, porque siempre debemos custodiar y cuidar el buen nombre y la dignidad del otro, pero sí podemos contar los hechos. Para ir cerrando nuestra acción educativa, los voy empezando a dejar con esto. Los datos de los investigadores. Entonces, ¿qué vamos a diligenciar allí? El nombre completo de las personas que participaron como parte del equipo investigador. Vamos a recordar que equipo investigador se conforma de acuerdo al artículo 7 de la resolución 1401 de 2007 por, como mínimo, el jefe de la persona accidentada o el supervisor del área, como mínimo un delegado del COPAS, o si no hay COPAS porque la empresa es de menos de 10 trabajadores, el vigía de seguridad y salud en el trabajo, el encargado o el responsable de la implementación del sistema, y si tuvimos un accidente grave o mortal, una persona que tenga licencia de seguridad y salud vigente, validada por la Secretaría de Salud. Entonces, en este caso, vamos a dejar nombres completos de las personas que participaron en la investigación, sus cargos, sus números de identificación y las firmas de estas personas. Ya les he repetido que este documento tiene fuerza probatoria. No soy partidaria de esas firmas escaneadas, de esas que yo cojo acá, que pego sin que la persona haya participado en la investigación. No, evitemos esto, que las firmas que tenemos en este proceso, en estos documentos legales, como es el informe de investigación, sean firmas legítimas, sean firmas en lo posible siempre originales. Si hay personas adicionales participando en el equipo investigador, como un invitado, como un experto técnico en un tema, ustedes pueden dejarlo evidenciado, lo pueden dejar manifiesto como persona invitada o investigador adicional. Entonces, déjenlo allí y si la persona que está también participando adicional como invitado tiene licencia, la dejan consignada. En caso, no olviden que en caso de tener un accidente grave o mortal, debemos hacer la remisión de ese informe de investigación al Ministerio de Trabajo. Entonces, si este accidente lo amerita porque es grave o mortal, le enviamos una copia, oficiamos a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales del Ministerio de Trabajo de la jurisdicción que nos corresponda a la empresa. Les voy a dejar en el repositorio, en la biblioteca de Positiva Educa, un formato de investigación que ha sido diseñado por mí para que si quieren lo puedan adoptar, lo puedan mejorar para sus necesidades, para la naturaleza de su organización. Y aquí tiene lo que les acababa de mencionar, información general, sitio de ocurrencia, lugar de ocurrencia, zona urbana, rural, la información de la persona accidentada. Les estoy dejando también unos espacios en caso de que haya sido un accidente vial, que haya tenido algún impacto ambiental también. Les estoy dejando por acá tipo de lesión, tipo de contacto, análisis causal. Entonces, si fue un acto subestándar, ¿cuál fue? Una condición insegura, ¿cuál fue esta? Las causas básicas como factores personales, factores del trabajo, para que ustedes vayan seleccionando y por supuesto la metodología. Aquí les dejo como manifiesto un esquema de el diagrama causa-efecto. Eso es un regalo que les quiero hacer para que lo acojan para su sistema de gestión y que lo puedan aplicar. Por esto, las referencias bibliográficas que hemos utilizado el día de hoy para esta acción educativa son la resolución 1401-2007 que nos da todo el parámetro legal en este aspecto y análisis personal, análisis propio. Bueno, amigos queridos de mi corazón, es increíble cómo se pasa el tiempo volando. Quiero leerlos, voy a aprovechar un momentito y voy a mirar el chat para mirar quién nos saluda, desde dónde se conectan y para saber si tenemos preguntas. Ustedes son muy bellos, siempre nos mandan buena energía, siempre nos agradecen por esta información.
que les gusta mucho. Muchísimas gracias. Siempre todo lo que hacemos procuramos que sea de su interés y principalmente que sea útil. Por aquí me pregunta Luis Hernando Arévalo, desde Bucaramanga, la linda Bucaramanga, mi tierrita. Luis Hernando, ¿cuál es el efecto jurídico que tiene el informe de investigación de accidente? Muy bien, Luis Hernando, gracias por esa pregunta. El efecto jurídico es que el informe de investigación de accidente tiene fuerza probatoria. ¿Esto qué significa? Que podría ser requerido por un juez de la República en caso de que esto llegara de pronto a un litigio, un accidente grave, un accidente mortal que nos llevase a una reclamación legal. El juez puede pedir como prueba, una prueba de oficio puede ser el informe de investigación. Entonces, por eso es tan importante que nosotros pensemos que esa documentación de ese reporte debe ser muy consciente, que debemos dar información clara, veraz, verificable y conducente a las conclusiones que estamos consignando. Jairo Ortega, desde Barranquilla. ¿Qué pasa si no se obtienen las firmas de los integrantes de la investigación? Querido Jairo, ¿recuerdas que hace un momento yo les decía que en los datos de quienes hacen parte del equipo investigador deben dejar esas firmas en original? El que no tenga las firmas es como si nos dijera o me dijera que esa persona no participó. Entonces, sí es una responsabilidad bastante importante las que tienen el equipo investigador. Esto no se trata de que sea la persona de seguridad y salud en el trabajo quien se siente solito a hacer la investigación. Esto se hace a través de un equipo interdisciplinario y ese equipo interdisciplinario es el que da fe a través de su firma que todo lo consignado es información relevante y que se hizo a través de metodologías adecuadas y que se hizo el debido proceso frente a este tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede tener a futuro de pronto algún tipo de consecuencia legal. Esperaría que no, pero háganlo correctamente. Lo que empieza bien siempre terminará mejor. ¿Cuál es el tiempo máximo para realizar la investigación del accidente? Karen Hernández, querida Karen desde Villavicencio. Recuerda, Karen, que lo que nos dice la resolución 1401 de 2007 es que este se debe dar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Cuando en la ley no nos especifica que son días hábiles, entonces se presuponen que son días calendario. 15 días siguientes son 15 días calendario. Amigos de mi corazón, pues bueno, el tiempo nos pasó volando. Espero que esta información haya sido útil, pertinente y que sigan avanzando, más allá de lo correctivo, avanzar en las acciones preventivas. Las acciones de prevención es lo que sustentan realmente nuestro sistema de gestión. Lo que siempre vamos a buscar en todo momento es que podamos regresar sanos y seguros al hogar. Esto es lo que siempre vamos a buscar con todos los actos preventivos y las acciones preventivas que hagamos. No me queda sino despedirme de ustedes deseándoles lo mejor, agradecidísima con Positiva Compañía de Seguros por siempre invitarme a estos espacios y nos vemos en nuestro próximo encuentro, en nuestra próxima acción educativa. Les envío un abrazo y sigan cumpliendo todos sus sueños y sus metas. Un abrazo fuerte para todos. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchísimas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Les recordamos visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos.
A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.